Muy bien, vamos a continuar entonces con nuestra estructura if y específicamente vamos a hablar sobre cuando nos encontramos en el caso de una asignación de una señal completa o en este caso una rama incompleta. Bueno, acorde a la definición que tenemos de la estructura if, solo la rama then es requerida. Esto es el else if y el else pueden ser opcionales. Ahora, las señales no necesitan ser asignadas todas en las ramas. ¿Y qué sucede cuando una señal no está asignada por alguna omisión? ¿Sí? Lo que sucede es que mantiene su valor previo, lo cual implica que al mantener el valor previo, y si necesitamos mantener un valor previo, necesitamos una memoria. Entonces, si no hacemos una asignación de todas las señales, ¿sí? Vamos a tener entonces la generación de elementos de memoria. Nada más habría que recordar aquí, en nuestro caso especial, si estamos revisando los circuitos combinacionales, no nos conviene que se generen ese tipo de elementos porque dejarían de ser combinacionales. Vamos a ver cómo se comportan estas ramas sin asignar. Aquí tenemos un ejemplo, el ejemplo en el lado, el ejemplo que tenemos aquí, ¿sí? Tenemos un proceso con el análisis de sensibilidad con las señales A y B. Dice que si A y B son iguales, entonces a la señal EQ le asignamos un 1. Pero ¿qué pasa cuando esto no es verdadero? Entonces, esto lo que estaría generando sería que guardaría el dato anterior. Y esto lo estoy comentando y eso es lo que sucedería. No está siendo explícito. Ahora, si lo tratamos de ver, ¿qué exactamente sucedería? Explícitamente estaría sucediendo lo que tenemos aquí en el bloque de código del lado derecho. Si A y B es igual, entonces asigno 1. De lo contrario, si esto no es igual, entonces mantiene el dato anterior. Y si nos damos cuenta, tenemos una asignación donde ambos lados de la señal tenemos la misma señal. Entonces eso genera el elemento de memoria. Precisamente estamos guardando el valor anterior. Entonces, eso es lo que pasaría aquí cuando una rama incompleta, que la que faltaría sería esta, ¿sí? Simplemente se genera el dato anterior, un elemento de memoria que es el que tenemos acá. Bueno, esa es la implicación que tenemos cuando entonces no hacemos todas las asignaciones. Implícitamente tenemos el elemento de memoria y explícitamente quedaría de esta manera. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, ¿cómo podemos arreglar esto si lo que estamos hablando es de un circuito combinacional? Bueno, simple y sencillamente se soluciona de esta manera. Si es igual, asignamos un 1. De lo contrario, asignamos un 0. Entonces, ya con esto evitamos que la señal esté en ambos lados de la asignación y así evitamos el elemento de memoria. ¿Por qué? Porque aquí está guardando un 0, no el dato anterior. Muy bien. Ahora, nuevamente, seguimos con la asignación incompleta de las señales. Por ejemplo, eso es un ejemplo con 3 señales que se asignan en cada una de esas ramas. A y B como señales en la lista de sensibilidad. Si A es mayor que B, entonces GT es igual a 1. Y si esto ya se cumplió, sale el proceso. ¿Por qué? Porque nada más es uno de ellos la que se debe cumplir. Ahora, si la asignación se hace en esta, o en esta, o en esta, dos de las señales no quedan asignadas. Y entonces, al no quedar asignadas, lo que significa es nuevamente que va a mantener el dato anterior. ¿Correcto? Bueno, si lo que estamos hablando es un circuito combinacional, entonces necesitamos evitar que no queden asignadas dos de estas señales. Entonces utilizamos precisamente esta estrategia en este ejemplo. Tenemos dos formas de poder hacerlo. La primera sería entonces que si A y B es mayor, entonces a GT, que es la que me interesa en este caso, greater than, se iguala a 1, y las otras dos, al no poder asignarse en cada una de esas ramas, en este momento las asigno.
¿sí? Es lo que me permite el if, poder tener múltiples asignaciones. Y sale. Y al salir de la estructura if, tiene ya las tres señales un valor. Lo mismo sucedería cuando entra y son iguales, y con se asigna 1 y los otros dos a 0. O de lo contrario, later than, less than, y las otras dos quedarían en 0. Y de esta manera mantenemos un circuito combinacional. Las tres están asignadas y las que no deben tener un valor, en este caso booleano verdadero, como sería el greater o el equal o el less than, tienen un valor de 0. Otra forma de poder hacerlo de una manera más compacta sería que antes de entrar a la estructura if, las tres señales estén asignadas a 0 y donde sea verdadera cada una de ellas, únicamente habrá un cambio y las otras dos mantendrán el valor inicial que tenían. De esa manera, lo hacemos un poco más compacto con respecto a la primera propuesta de cómo arreglarlo y mantiene exactamente la misma característica de ser un circuito combinacional. Ahora, este siguiente punto es su interpretación conceptual. ¿Cómo interpretamos en términos gráficos de diagrama conceptual la estructura if? Dice que igual que una asignación condicional, ¿sí? La estructura if consiste de una señal de salida y una asignación de señales secuenciales en cada rama. Podemos tener múltiples declaraciones y pueden ser construidas de esta manera recursiva. Vamos. Si esta estructura tuviera nada más una sola salida, o if o else, se comportaría única y exclusivamente como un multiplexor binario, como el que tenemos acá, ¿sí? Pero la ventaja que tiene la estructura if es que puede tener múltiples salidas. Entonces, al tener múltiples salidas, entonces necesitamos precisamente otro multiplexor, y ambos multiplexores en este caso son manejados por la misma expresión booleana que tenemos acá, ¿sí? Y ambos tienen una estructura verdadera acá, la roja y la verde, y dos estructuras que tenemos acá. Está incorrecto acá las flechas, ¿eh? Si estas son dos verdaderas, este es correcto acá. Ah, ok, sí está bien. Y las dos falsas acá, las verdes. Sí, es correcto. Es correcta la estructura. Entonces, esa sería la interpretación conceptual de una estructura if. Recuerden que los diagramas conceptuales son muy importantes, nos permiten tener de pensar de forma clara y organizada la estructura que estamos tratando de describir aquí. Ahora, esa estructura es un poco más elaborada, ¿por qué? Porque es una estructura if y en cada una de las ramas del if y el else tenemos otra estructura if, y así podríamos tener más internamente aquí, igualmente en cada una de ellas. Esa estructura como queda, ¿cómo sería su interpretación conceptual? En términos generales, aquí es la estructura que tenemos. Signar, si se dan cuenta, es signar A, la que tendremos acá. Tendremos una parte de la expresión es verdadera y otra es falsa. Y en cada una de la expresión verdadera, por ejemplo, tendremos otra estructura if, que es la que está anidada en el if, y en el else, la otra estructura if anidada. Y esa sería la interpretación conceptual de una estructura if anidada y con estructuras if en cada una de las ramas. Bueno, hasta aquí lo vamos a dejar esta sección del video y vamos a continuar en el próximo video con la estructura case.